Empezamos a usar un poco, sí, es que estamos muy quietos y está bueno como entender lo que es el yoga, y el yoga usa mucho el movimiento. Usamos el movimiento para después estabilizar la energía. No de tantas explicaciones, vos levantalo, ¿no? Pero bueno, es que lo que pasa es que todo forma parte, ¿viste? Todo forma parte. Bueno, hoy nos tocan los 8 pasos, ¿no? Y dentro de los 8 pasos a mí quería empezar por asana porque no me quiero quedar sin tiempo para trabajar asana, que es bastante complejo y es lo que más usamos. Vamos a movernos un poco, buscamos una posición. Búsquense un mat, una colchoneta. Y otra cosa, también búsquense algo para sentarse, porque vamos a hacer una mini meditación chiquita, porque todo lo que trabajamos en asana es justamente para esto que vamos a ver ahora, ¿no? Eso, vamos a empezar haciendo unos movimientos, inhalamos, llevamos brazos por los costados hacia arriba, entrelazamos las manos, crecemos con la columna vertebral, nos estiramos como si nos estuviéramos desperezando la mañana, vamos estirando la columna vertebral y exhalamos, bajamos brazos por los costados. Inhalamos, vamos a entrar en postura de silla. Exhalando, nos dejamos caer, nos plegamos y relajamos. Las rodillas en semiflexión. Bien cómoda la postura, buscamos que se relaje el cuello. Buscamos aflojar los músculos de la espalda. Siento el peso del cuerpo sobre la planta de los pies. Estamos ahí en conexión con la tierra. Vamos a ir hacia arriba con la columna redondeada, vértebra por vértebra. Lo último que sube es la cabeza. Los brazos cuelgan por el frente y cuando llegue arriba voy a volver a subir los brazos por los costados. Respiración bien profunda. Entrelazo, apunto palmas hacia arriba y crezco con mi columna vertebral. Y siento al mismo tiempo el peso de mi cuerpo sobre la planta de los pies. Estamos creciendo, conexión cielo-tierra. Buscamos crecer y al mismo tiempo estar en conexión con la tierra. Exhalando entramos en postura de silla. Inhalo en silla y exhalo, me pliego, me dejo caer nuevamente a Uttanasana y relajo bien mi cuello. Bien cómoda, buscando que el abdomen se acerque a los muslos. Eso. Y de ahí vamos a apoyar palmas de las manos y nos vamos a ir como a posición de banco de 4 apoyos. Vamos a hacer unos movimientos con la columna vertebral. Movimiento de gato vaca. Inhalo, voy a arquear la columna vertebral hacia abajo. Y exhalo, arqueo la columna vertebral hacia arriba. Conecto con la respiración, conecto con el movimiento. Inhalo, arqueo hacia abajo. Bien profunda esa respiración y exhalo, arqueo hacia arriba. Voy al ritmo de mi propia respiración con este movimiento, haciéndome consciente de cada micromovimiento que realizo con la columna vertebral. Eso, movilizamos un poco. Vamos a hacer una vez más de cada lado. Volvemos la columna en la posición central y nos vamos a buscar sentar ahora en el zafu, en donde hayamos elegido para sentarnos. Eso, seguimos en conexión ahí con los movimientos. Todos esos movimientos forman parte. Vamos a cerrar los ojos. Nos conectamos con la respiración. Vamos a hacer 5 respiraciones profundas. Inhalamos. Y exhalo, suelto todas las tensiones. Inhalo bien profundo. Exhalo.
Inhalo profundo y retengo el aire arriba. Exhalo todo el aire. Dos respiraciones más. Inhalo profundo, retengo. Exhalo. Última respiración profunda. Inhalo. Retengo el aire y suelto todo el aire. Y ahora respiramos de forma natural y nos vamos a conectar con el cuerpo, nos vamos a conectar con asana, que es uno de los 8 miembros del yoga. Sentimos la zona de contacto de las piernas con la colchoneta, los isquiones, glúteos, todo lo que esté en contacto con el suelo. Siento el peso del cuerpo. Hago consciente esa base de apoyo. La respiración también se mantiene consciente. Y desde esa base vamos a observar la columna vertebral hacia arriba, hacia la coronilla, buscando que esté lo más centrada posible. La postura debe ser firme, estable, estira. Esa es una de las 5 características de asana. Y al mismo tiempo debe ser una postura que la pueda disfrutar. Tiene que ser una postura que pueda sentirme feliz. Sukha es felicidad, deleite, gozo. Es la otra característica. Vamos a hacer el ejercicio de dibujar una pequeña sonrisa con la intención de buscar ese disfrute. Seguimos respirando. El siguiente concepto es prayatna, que es esfuerzo continuado. Y al mismo tiempo está saitilia, que es relajación, laxitud. Ese sutra se define como relajar el esfuerzo. Pero noten que hay un esfuerzo por. No es relajar el no esfuerzo. Vamos a buscar mantener esa búsqueda, ese prayatna, pero en la respiración. El esfuerzo continuado por mantenerme en el momento presente. Mantenerme en conexión con el cuerpo. Mantenerme en conexión con la respiración. Eso quizás significa un esfuerzo por concentrarme. Saitilia dice, relajo el esfuerzo. Como si se tratara de una atención sin esfuerzo. Buscamos relajación en el cuerpo y al mismo tiempo firmeza. Y vamos a incorporar la última cualidad de asana, que es ananta, que es la conexión con el infinito. Y ahí vamos a darnos cuenta de quién está observando. Está aquel que se hace consciente del cuerpo. Estoy yo dándome cuenta de esa molestia en la rodilla, de esa incomodidad. Está la incomodidad y estoy yo como conciencia pura, infinita, notando todas estas cosas. Entramos en conexión con quien ve, quien se da cuenta.
¿Quién soy yo? ¿En dónde estoy ubicado en este momento? ¿En qué parte de mi cuerpo? Me puedo dar cuenta del cuerpo, pero ¿desde dónde me doy cuenta del cuerpo? ¿Cuál es mi sustancia? ¿Cómo está mi cuerpo en este momento? ¿Está relajado? ¿Está tensa la zona del abdomen? ¿Puedo notar esa tensión? ¿Desde dónde noto esa tensión? Bien. Vamos a hacer una respiración profunda. Inhalamos. Exhalo todo el aire. Y cuando esté listo, lista, abro los ojos. Bien. Acá, en esta meditación que hicimos, vamos volviendo a poco de la meditación. Yo me voy a poner acá al lado del pizarrón para que veamos un poco estas 5 características de asana, ¿no? Un asana debe ser firme y estable. O sea, yo estoy sentado y no debo colapsar. Estoy firme, pero al mismo tiempo hay un cierto grado de disfrute. Yo tengo que encontrar una posición en la que pueda encontrar ese disfrute, ese gozo. Ahí, fíjense, vayan a la página 53 del libro de filosofía. El primer sutra dice Stira Sukham Asanam. Eso, fíjense, ese sutra. La postura debe ser firme y confortable. Yoga siempre busca como integrar opuestos. Es como, ¿cómo va a ser firme y confortable? Sí, buscamos que las dos cosas estén al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, en el siguiente sutra, Prayatna Saitilya Samapativyam. Bueno, la postura es dominada por la relajación del esfuerzo y la meditación sobre lo infinito. Eso define un montón de cosas. Primero y principal, toda esta parte, Stira, Sukham, Prayatna y Saitilya, están dentro de lo que denominamos Prakriti, el mundo, lo observado, lo que podemos palpar, ver, lo que está con vritis, con los movimientos. Y después ese mismo sutra dice que otra cualidad del asana es ananta, que es la conexión con lo infinito. ¿Y qué es lo infinito en nosotros? Es la conciencia pura. Entonces esto es muy importante porque no es solamente el cuerpo, es la conexión. ¿Recuerdan los koyas, las envolturas que vimos antes? Estamos buscando atravesar esas, más que atravesarlas, integrarlas, ir conociéndonos cada vez más profundamente hasta llegar a esa conciencia infinita que es Atman. A nivel individual y a nivel universal es Purusha. Entonces, bueno, no se suele mencionar mucho la parte de Ananta, pero es re importante. Si meditan más largo, van a notar que si no están en conexión con el infinito, va a empezar a doler un montón el cuerpo. Es como que cuando empiezan a conectar con esa parte infinita, es como que hay una energía que se conecta, no sé, empieza a funcionar diferente. Y la idea, lo que dice después los otros sutras, cuando se domina la postura, hay un cese de los disturbios causados por las dualidades. Todas estas dualidades, prayatna, que me molesta la rodilla, ya deja de estar todo eso, que estoy buscando algo que me gusta,
todo ese placer, dolor, todo eso ya deja de ser como importante y ya puedo profundizar más en mis capas más profundas, ¿no? Y ahí, bueno, se logra la perfección en asana. Cuando se han logrado trascender, si se quiere, las dualidades o integrarlas más que trascenderlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica de yoga? Nosotros tenemos posturas que le podríamos llamar sukhasanas. Naturalmente son muy tranquis. Por ejemplo, no sé, estar en apanasana es como muy tranquilo. Yo estoy acá y naturalmente tiene toda la conciencia de sukha, ¿no? Estoy muy confortable acá. ¿Qué es lo que suele pasar en estas posturas cuando llegamos a esta parte de la práctica? Es que se despierta la mente. Es como que estamos acostumbrados al movimiento. Acá no me queda otra que no pensar, porque es toda la práctica más intensa. Entonces, acá lo que buscamos es firmeza. ¿En dónde? En la atención. Conectarnos con la respiración, conectarnos. Entonces, seguimos en asana, porque si no sería una sukhasana. Estamos confortables, pero no es un asana. Eso es importante. Vamos a tener posturas que son muy intensas. Acá, que tienen una tendencia, una plancha, imagínate una plancha lateral acá, o sea, no sé, una postura muy intensa. Lo mismo, yo en esa postura va a estar más tirada a estira y a pradyatna, esfuerzo continuado, pero yo con estas características busco llevarla para el lado de laxitud. ¿Qué puedo relajar? ¿Hace falta que tensione la cara? No hace falta que tensione la cara, hace falta que hay un montón de músculos que cuando yo conecto con eso se va optimizando la postura cada vez más. Se empieza a optimizar, se empieza a optimizar. Obviamente Ananta, a no ser que tenga mucha práctica en prácticas muy dinámicas, estar en conexión con el infinito que va a ser complejo. Pero bueno, la práctica de asana nos lleva a, o sea, todo lo que hacemos a nivel, como hicimos antes, nos movimos y hacemos como una práctica premeditativa para equilibrar nuestro cuerpo y prepararnos para meditar. Bueno, eso. Ahí tenemos las características de asana que son importantes y que son la base después de todas las secuencias que hacemos. Y ahora vamos a irnos un poquito más atrás a los yamas y los niyamas. Los yamas y los niyamas a la página 51. Esto, asana, es el tercer anga, la tercera parte del yoga, ¿no? Entramos en conexión con los yamas y los niyamas, que son los principios éticos. Y el primer yama es ahimsa. Y lo que quería es que también lo veamos en la práctica de yoga. Acá en la página 51 dice, en palabras de Hermann Garro, sea amable con los demás, sea amable en forma externa, pero interna, sea amable desde lo profundo. Sea amable con tu espejo, con ese ser que saca la parte más negativa al descubierto. Hay que ser amable, pero también ser amables con nosotros mismos. Por ejemplo, en la práctica de yoga la violencia, si se quiere, se da cuando queremos forzarnos más allá de ciertos puntos. Estamos, por ejemplo, en un estiramiento, un Janu Sirsasana, y queremos ir más lejos. Eso estamos, por así decirlo, incumpliendo con el principio de ahimsa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, yama y niyama, hay que irlos viendo todos juntos, ¿no? Porque no es si todos se complementan y se equilibran. Es importante eso. El segundo principio es satya. Satya es verdad, es la autenticidad, es la capacidad de no autoengañarnos, no mentirnos y no mentir hacia afuera, ¿no? Satya, esto es lo mismo, ¿no? Vuelvo a la postura en la que estaba antes. Los veo muy con los apuntes, pero quiero que lo vivencien un poco más. Vamos a estirarnos un poco, tratar de hacer los ejercicios para que lo puedan vivenciar, porque esto depende a veces de los ángulos en lo que yo estoy. Este ángulo está bien, este ángulo es mucho, ¿entienden? Y eso depende de satya. Satya es mi nitidez.
cuán nítido puedo ver que acá ya es suficiente para mí. Ahí cuando la clásica es, si puedo flexiono cadera. Claro, Tipo, si puedo bajar flexión de cadera, claro, bajar flexión de cadera genuinamente. exacto. Y eso es por la forma y porque vi la postura en LinkedIn. Ah, sí, se pliegan todos, entonces quiero llegar todo encorvado así. Y eso es como, ¿no? O ver también al compañero, la compañera del lado que está súper plegada hacia adelante y como querer, no, tengo que llegar a ese ángulo, voy ahí, voy con todo. Y por más que mi satya me esté diciendo que me está doliendo todo, yo voy, ahí hay satya, me estoy dando cuenta, igual voy, me estoy dando cuenta, ¿no? Voy. Pero ahí estoy incumpliendo con ahimsa. Por eso yo digo que van todos juntos, ¿no? Yo puedo ser muy honesto, pero al mismo tiempo muy honesto conmigo mismo, pero al mismo tiempo ser súper violento. Puedo ser muy honesto con los demás, pero ser súper violento. Le puedo decir una palabra a una persona que es verdad, pero que la hirió un montón. Es verdad, pero no hace falta, no es necesario. Entonces, van todos juntos, ahimsa, satya. Después está asteya. Asteya se ve mucho, asteya es no robar. Es como, a veces nos salteamos posturas que no nos gustan, ¿no? Pasa mucho que hay posturas, esta secuencia de Janu Sirsasana me aburre un montón y no... Deja de robar, ¿entienden? Y esto se ve en todos los aspectos, o sea, lo que es... Pero bueno, también me gustaría como que nos volvamos un poco creativos entre todos y busquemos maneras en donde se pueden ver estos principios en una práctica de yoga, porque es que después eso lo llevamos nosotros a la práctica y como profes también en un dictado lo podemos trasladar. En el apunte de Zico decía algo que a mí me gustó mucho cuando hablaba de Satya, justamente decía como que era como que no robar en cuanto a lo material, pero no solo lo material, sino también en lo energético, en, no sé, no robar el tiempo del otro y a veces eventualmente, no sé, uno igual puede ir a clase no predispuesto o puede recibir alumnos que no están predispuestos o bla, y al final igual eso también se siente como una pérdida de energía, ¿ves? Como de pronto, no sé, que vos llegues a una práctica y hagas lo que se te cante y no escuches lo que te están diciendo, bla, qué sé yo, es lo mismo, o sea, como no estás robando nada tangible, pero igual es como, por eso no vayas, ¿entendés? Tipo, no sé. Es como muy, esto es, no robar. Bueno, ¿a dónde lo puedes aplicar? Fíjate, es como, otra cosa que sucede, y esto es muy importante, es que mi satya este año y ahora no va a ser igual que el satya de acá un año después de un año de práctica de yoga. La nitidez que yo voy a lograr, las cosas que me voy a dar cuenta de mí mismo y del mundo van a cambiar, cambian todo el tiempo. Entonces es un proceso. Está asteya, que es no robar tiempo, no robar energía, no robar... cada uno sabe, acá sí estoy, como que me estoy haciendo el... Después está brahmacharya. Brahmacharya es moderación en los sentidos. En la práctica de yoga a veces se ve mucho como esas personas que quieren hacer todas las posturas del mundo, o sea, es como que y son extremadamente manijas y como que a veces ese exceso de actividad física funciona como, bueno, Luz lo dijo mucho en el yoga de Zico, digamos, como una evitación de cosas. Pero bueno, la moderación a todos los sentidos, no solamente con la alimentación, con la bebida, con los tiempos, con las series, o sea, con un montón de cosas. Y ahí hay que ver qué es moderación para mí. Yo voy a saber, conociéndome a mí mismo, a mí misma, voy a saber cuándo me estoy excediendo y cuándo no. Porque después hay que verlo con todo el otro, todo en conjunto, ¿no? Hay que verlo con Satya, no, pero yo ese día estaba con una energía zarpada, quería hacer más, necesitaba hacer más. Y no es brahmacharya, y no es que me excedí, simplemente necesitaba más ese día. Y después está parigraha, que es la no codicia. La no codicia en la práctica de yoga se ve mucho también como en quiero más posturas. Quiero llegar a esa postura que vi en Instagram, que se dobla toda y que es... Todo eso es como que, bueno, ¿está mal querer más? No, o sea, depende.
querer más es parte, estamos buscando todo el tiempo, pero cuando ese querer más, por ejemplo, yo quiero el viaje que tuvo mi amiga y para eso trabajo 24/7, o sea, como que me doy masa con el trabajo, de alguna manera es como que, no sé, y ahí ya sabrá cada persona qué es aparigraja para cada uno, qué es la no codicia, cuándo estoy como deseando más allá de lo que es sano para mí. Es todo un aprendizaje esto y hay que verlos uno por uno, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, no sé si está por acá, estas tarjetitas de yamas y niyamas que yo solía sacarme, ahora no lo estoy haciendo, pero solía sacar como una tarjetita en el día y decía, bueno, a ver, lo que sale hoy, Ahimsa. Hoy voy a trabajar con Ahimsa, con la no violencia. Los invito a que se hagan unas tarjetitas. Están re buenas porque día a día es como que, digo, bueno, hoy voy a ver dónde estoy siendo violento conmigo mismo, dónde estoy siendo violento con la gente. Y así las vas como primero interiorizando y después es que realmente como toda herramienta en la medida que la vamos usando, vamos entendiéndola cada vez mejor, ¿no? Por eso está bueno esto, recomendado. Y después entramos en lo que son los niyamas. Los niyamas son como las conductas, en teoría, hacia adentro, ¿no? Lo primero es saucha, que es la limpieza. Y bueno, y en una práctica de yoga, la limpieza se da mucho, por ejemplo, en posturas de flexión hacia adelante, cuando generamos calor, cuando generamos trabajo con el estómago, torsiones, yoga chikitsa se llaman, muchas flexiones hacia adelante, mucha plancha, trabajo con el abdomen, genera transpiración, genera calor y desintoxica el cuerpo. Pero también podemos poner actitudes de estar haciendo un estiramiento, la inhalación, retirar toxinas, por ejemplo, de un músculo, y con la exhalación soltar, y puedo estar trabajando saucha con una intención de limpieza, bañarme. Ahí es como, qué sé yo, utilizar. Es importante también las intenciones. El poder de la intención que yo le pongo a las cosas que hago cambia todo, o sea, cambia profundamente. Yo me puedo bañar simplemente pensando en cualquier cosa, me puedo bañar intencionando que esa agua limpia profundamente, no solamente a nivel físico, sino a nivel energético, mental, va como limpiando capas más profundas. Por ejemplo, ¿no? Terapia. Limpia. Sí, la terapia. Sí. La energía de la terapia. Tal cual. Sí, si se les ocurren así como ideitas, está bueno como ir como compartiéndonos cosas. Che, yo lo usé para esto, Ahimsa lo usé para esto. Porque a veces es como que nos limitamos. Está bueno compartirnos cosas. Y a vos, perdón. Una profe nuestra en relación a Saucha, como poner el ejemplo de la limpieza en relación a las posturas, ¿no? No hacer las posturas limpiamente, poner los segmentos como deben estar y no mejor. Por ejemplo, lo veíamos en la práctica de Ashtanga, ¿no? Como llego, me acomodo, entonces me meto un poco adentro del mat, ¿no? Como ir limpiando esos vicios que tenemos en las posturas. Como, sí, Tal cual, sí. No, digo que igual encuentro que es interesante como el camino, porque al final igual hay un montón de cosas, como dice Arthur, como dentro de los yamas y los niyamas, que son cosas muy cotidianas, pero eventualmente igual uno a veces no se da cuenta de las cosas, como que las haces y punto. No sé, como que el hecho de no ser violento con uno mismo es como, ok, estoy enferma, igual me gustaría ir a entrenar. No, estás enferma, tenés que ir a dormir, y al final es como que uno está tan acostumbrado a actuar de ciertas formas que son como cotidianos que no te das cuenta de hasta qué punto, estás teniendo actitudes que quizás no están buenas, tanto con vos como con el resto, no sé, en todas. Entonces, eventualmente, claro, el trabajo siento que también va evolucionando a medida que vas siendo cada vez más consciente de decir, creo que no estoy siendo tan buena onda, es como conmigo, debería dormir más, y como, no sé, ir entrando en eso, porque al final es parte de la práctica. Con la práctica también, con la práctica de yoga, a veces cuando vos practicando pasan los años,
que, bueno, entender también el concepto de etapas de la disciplina, que es importante, pero también esto, ¿no? Cuando, bueno, hay veces que tu práctica de yoga no van a ser posturas. Claro. Y va a ser otra cosa porque yoga es otra cosa aparte de posturas. O sea, las posturas están, pero bueno, y también eso es como, es satya, es ahimsa, es todo, ¿no? Se integra a la vida diaria porque eso es yoga, la vida entera. Y las posturas son una parte, el mat y la vivencia en el mat es una parte, pero después, bueno, van sucediendo cosas fuera. Por eso cuando vos empezás en el mat, empezás como una práctica de posturas y después el yoga te cambia la vida. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que una cosa que me paro y hago una postura? Por eso viste que a veces pasa que hay gente que dice el yoga es aburrido o que es para gente grande, o sea, con mucha... Y qué sé yo, decir, bueno, yoga es una práctica espiritual. Si vos venís, podés empezar por las posturas, podés empezar buscando el placer, podés empezar buscando la relajación, la calma, porque a veces eso es lo que vas necesitando, empezás con esa necesidad, pero después te ponen lugares bien incómodos y hay que ser honesto de sentir esos lugares, como un caminito que te va llegando una onda. No es una actividad física, es una filosofía, una forma de... Es un camino, sí, un camino de vida. Seguimos con los niyama, claro, yama y niyama vistos en conjunto. Después tenemos santoya. Santoya es el contentamiento, que es básicamente hacernos conscientes de las cosas que tenemos, ¿no? Sería medio lo contrario a parigraha, que es la codicia, como que es estar siempre en lo que no tengo, y a parigraha es poder ver que, puedo respirar por mis propios medios, tengo un cuerpo que me permite hacer una práctica de yoga, tengo un plato de comida a la noche, poder ver esas pequeñas cosas y tener un grado de gratitud, poder apreciar. Santoya nos enseña a apreciar lo que ya está. Y es re importante, es muy importante eso. Después el siguiente niyama es tapas, que tapas es disciplina. Y hay que verlo como lo que es tapas, es disciplina y es practicar. Pero tiene que estar obviamente en conjunto con ahimsa, con todo el otro. Tapas es algo que es disciplina y también se trabaja. Tapas es calor. Tiene que ver con generar tapas, a veces se dice, generar calor. Cuando se hacen prácticas de posturales que trabajan mucho el centro, es como que van a notar que su fuerza de voluntad aumenta. Yo lo renoto eso. O sea, como que de repente ese fuego que generamos es como que te enciende y aumenta la voluntad. Es como que algo que obviamente buscamos a nivel mental, esa disciplina, pero también se puede trabajar con asana. Aumentar esa pasión, es fuego. Tapas de fuego. Y después tenemos el siguiente, que es svadhyaya, que es el autoestudio. Svadhyaya es como el estudio de uno mismo, que es lo que veíamos al principio, de conectar con esa conciencia testigo, con ese yo. ¿Quién soy yo? Ese autoestudio, no solamente a nivel conciencia pura e infinita, sino todo, el cuerpo, lo que vemos. Y al mismo tiempo se traduce también a veces como estudiar los textos bases del yoga, los Yoga Sutra, Bhagavad Gita, todos estos textos son parte de Svadhyaya. Y después al último tenemos Ishvara Pranidhana, que es como un entregar nuestras acciones a una conciencia superior. Tratar de confiar un poco más en algo que quizás sabe un poco más. Que nosotros tenemos una conciencia individual que puede ver y tiene una perspectiva muy pequeña. Pero imagínense el planeta Tierra, dentro del sistema solar, dentro de la Vía Láctea dentro de millones de galaxias. O sea, imagínense lo pequeño que somos, lo pequeño que es nuestra perspectiva. Entonces, poder comprender eso es interesante, como que no sé cómo resolver esta situación de mi vida, o sea, ayúdame, o sea, es como no sé. Es una forma. La otra vez leí una nota que hablaba de que a nivel macro, cósmico, somos muy chiquitos, pero también a nivel micro somos muy grandes. Como no olvidamos la mirada de eso de que más allá de nuestro tamaño, cada vez nos componen
como cositas más y más y más y más y más pequeñas, Ujú. que creo que también habla de un poco de esto, no, bueno, viene en el próximo, que es como conectarnos con la grandeza, que no es la grandeza de tamaño, sino como todo Ujú. lo exterior que hay. Sí, conectar con esa sabiduría interna, ¿no? Pero a veces hay tanto ruido, o sea, ¿vieron los collas que teníamos? Obviamente, si nosotros conectarnos con nuestras capas más profundas, entendemos, digamos. Lo que pasa es que hay tanto ruido, a veces estamos en Manomaya Koya y la emoción a full, y desde ese lugar nuestra perspectiva lo más probable que sea como súper pequeña, o sea. Entonces ahí en esos momentos sí ayuda mucho la entrega a una conciencia superior, como ver algo más allá. Pero sí es cierto que la visión, o sea, nosotros como cuerpo físico, y si vemos en el microcosmos, somos grandes. O sea, es como que hay un universo internamente. Podemos comprenderlo todo. Capaz que está bueno para pensarlo en el lugar de, por ejemplo, todo me hizo pensar en el látigo, que por ahí uno está, tipo, hacías algo mal y ya te empezaba a castigar, o algo no te sale y te empezás a castigar, como la frustración, todas esas emociones, y que el último me parece que está bueno para poder pensar, bueno, a nadie le importa, ¿no? O sea, yo no soy tan importante, hay algo mucho más grande que está pasando y no es tan terrible como... Nada Sí. tan terrible. Sí, esa importancia personal, ¿no? Sí. Como a veces nos hace sufrir un montón toda esa importancia personal. A veces, pero la gente no está pensando en eso. Como... Y bueno, eso también es un aprendizaje y está bueno. O sea, el yoga es una práctica que nos conduce a irnos liberando poco a poco de cosas que nos hacen sufrir un montón. Entonces, está bueno practicar yoga. Vamos a seguir un poquito más adelante. Como veíamos, estamos en los 8 pasos. Yama es el primero, Niyama, Asana tercero y después está Pranayama, que es el cuarto paso. Nos vamos a ir a la página 53. No sé cómo estamos de tiempo. ¿10 minutos? Bien. Cuando llegamos a Pranayama, tenemos desde el Sutra 49 al 53. Hay un sutra también que es el 1.34 que ya empieza a mencionar un poco de pranayama, que habla de la exhalación y la retención. Bien, en pranayama, algo que hay que tener en cuenta acá en pranayama, por ejemplo, voy a poner la descripción que da Iyengar. Pranayama es el control del flujo respiratorio entrante y saliente junto con la retención. Solo debe practicarse tras haber alcanzado la perfección en asana. Esto es como que nos empieza a dar, vieron que los 8 pasos pueden verse como pasos, escalones quizás, pero también pueden verse como ramas. Acá Patanjali hace énfasis, como que hay que tener, Desikachar es un poco más tranqui, Desikachar dice que hay que tener un cierto dominio en la práctica de asanas antes de empezar a pranayama, pero acá hay como stop, digamos. Tenés que hacer tu práctica de asana, tenés que tener un cuerpo flexible, sobre todo cuando se empiezan a practicar pranayamas que buscan generar restricciones respiratorias, apneas que se le llaman. Eso es como que requiere tener un control a nivel físico importante y un conocimiento también del propio cuerpo. Flexibilidad de los pulmones, todo eso está por algo y lo dice Patanjali. Y bueno, en los siguientes sutras empecemos a ver características del pranayama, lo vamos a mencionar. Yo soy de la escuela que dice que se puede practicar pranayama porque es súper importante la respiración consciente. La respiración consciente es, como acá dice, el pranayama es la regulación consciente y deliberada de la respiración que reemplaza las formas inconscientes de respiración. Solo es posible si se tiene un cierto dominio de la práctica de asana. Estamos pasando de una respiración que generalmente es inconsciente a algo consciente. Ya ahí estamos haciendo una práctica de pranayama. O sea, el primer aspecto, el más importante quizás de pranayama es la conciencia de la respiración. Y después acá empezamos a tener como las diferentes fases. Ahí en esto está como básicamente es la fase de la inhalación, puraka, exhalación, rechaka, y lo que es
la restricción, digamos, la retención es kumbhaka. Y la retención tenemos el antar kumbhaka, que es cuando inhalo y retengo, eso es antar kumbhaka, y cuando exhalo y retengo en exhalaciones bajir kumbhaka. Son las 4 fases que tenemos de la respiración. Por ejemplo, en el Samavriti Pranayama, esa respiración cuadrada, inhalamos, inhalo, retengo en los mismos tiempos, exhalo en el mismo tiempo y retengo en el mismo tiempo, ¿no? Ahí se ven bien claritas las fases. Tenemos que es la regulación consciente de estas fases de respiración, y acá vamos a ver las variables que tenemos a manipular ahí en nuestras prácticas de pranayama. Vamos a tener desa, que es el lugar, no sé si es desa o desa, que es el lugar en donde yo pongo la atención. Yo puedo poner la atención en la punta de la nariz, en la garganta, cuando practicamos Ujashi Pranayama, por ejemplo, en el pecho, en el abdomen. Es el lugar a donde yo decido llevar la atención, ¿no? Eso es desa. Después está kala, que es tiempos. Son los tiempos que le doy a cada fase. Por ejemplo, en el Samavriti Pranayama tenemos que los tiempos son iguales. Inhalo en 3 tiempos, retengo en 3 tiempos, o en 4, o en 5. Imagínense una respiración en donde yo les digo, para que vean más o menos de qué estamos hablando y hasta dónde van los yogis. Vamos a inhalar en 1 minuto, retenemos 1 minuto, exhalamos 1 minuto y retenemos 1 minuto. Y eso es poco. O sea, llegan a retenciones. Entonces es como, por eso hay que tener cuidado, y todas estas prácticas primero tienen que ser dadas por una maestra o un maestro que sepa, que tenga mucha experiencia con las apneas, sobre todo. Pero imagínense a dónde se busca llegar con la práctica. Después, ¿Para qué se practican las apneas? Ahí lo vamos a ver, eso es importante. Todo esto, las apneas se está estudiando bastante, que tiene que ver mucho con la capacidad de asimilar mejor el oxígeno. Nuestra capacidad de tolerar el dióxido de carbono internamente abre la célula al oxígeno, deja que pase el oxígeno a la célula, ¿no? Es como que nos hace más eficientes a la forma de respirar. Generalmente, sobre todo si respiramos muy vocalmente, estamos hiperventilados. Naturalmente estamos... Dormir con la boca abierta. ¿Viste que ahora usan las banditas para dormir? Usan bandas, se tapan la boca, porque lo más eficiente a nivel energético es respirar por la nariz. Nuestro órgano respiratorio... No, y baja el ritmo cardíaco. Baja el ritmo cardíaco, sí. Tenemos que aprender a tener una respiración nasal. Eso, como cosas básicas, así, respiración nasal, es clave. Y después también tratar de respirar más tranquilo, más largo. A veces respiramos o cortamos la respiración. Se dice que... un libro que se llama Respiramos, y sí. tiene estudios que hablan de eso, de mucha gente que se tapa con cotonetes acá y respiran por la boca, y bueno, cuentan todo el proceso que tienen, y lo estudian. Digamos. Sí, está buenísimo ese libro. O sea, como que te puede dar, los niveles de energía que te puede dar respirar más largo y por la nariz es impresionante, digamos. Imagínense que nosotros absorbemos el oxígeno y después todo eso es energía, digamos. Desa, kala, tiempos, y después sankhya, que es ciclos. Hacemos, supongamos, 10 ciclos. A veces se usa mucho, no sé si han visto esa forma de contar. Cuentan 1, 2, 3, 4, en espiral, cuentan así, hasta acá. A mí me gustaba mucho esa forma de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahí termina. Está buena esa forma de contar. Y eso es un ciclo, ponele. Pero los ciclos los puedo hacer de los tiempos, de las veces que yo quiera. Y ahí yo definí el lugar de esa. Voy a llevar la atención esta vez a la punta de la nariz. Voy a respirar inhalo en 3 tiempos y exhalo en 6 tiempos y retengo en 6 tiempos. Esa va a ser mi práctica de finicala. Y sankhya voy a hacer 10 ciclos. Y ahí definí sankhya. Y ahí tenemos todas las variables de una práctica de pranayama.
Y con toda la práctica de esto, lo que va pasando es que la respiración se va volviendo más larga, lenta y profunda, dirga, y después se va volviendo también más sutil, fina, casi imperceptible, sukshma. Es como que llega un punto que después en el siguiente sutra te habla del cuarto tipo de pranayama, que pasa que es como que la respiración como que no se siente, se integra inhalación, exhalación y retención, es como si no hubiera respiración. Y eso lo buscamos, esa detención de la respiración. Ahí vamos a ver un texto de Germán Garro. Esa detención de la respiración lo buscamos porque estamos buscando detener los vritis para generar silencio e ir a capas más profundas del ser, ¿no? Por ejemplo, acá Germán Garro dice: el propósito de regular la respiración hasta detenerla no debería ser en absoluto algo forzado, ya que en el proceso se debe tener cuidado de no transgredir el primer yama, ahimsa, la no violencia. Yo buscando esto, puedo estar violentándome un montón. Nos podemos lastimar energéticamente, pránicamente. Esas son cosas muy complejas, digamos, a nivel energético. Una persona capacitada. Bueno, ahimsa. Esto debe hacerse entonces bajo la guía de una persona capacitada que sepa darle en forma progresiva a quien estudia pranayamas que vayan llevando hacia la detención de la respiración. Muchos pranayamas complejos tienen contraindicaciones para algunas personas. Hay que ser muy cuidadosos. Esto es importante. Por eso es como que dicen, primero hay que perfeccionar asana o tener un cierto manejo de asana. Y bueno, creo que llegamos acá. No sé si nos queda tiempo de hacer mucho más, pero bueno, quería que hagamos algún pranayama, que vamos a hablar un poquito más de el otro. No sé si nos queda tiempo para hablar de pratyahara. Esta detención de la respiración nos lleva a irnos hacia adentro. Es como que la atención empieza a absorberse hacia adentro, se retira de los sentidos. Es como que a mí me podrían estar hablando y yo no escuchar. Cuando hay una absorción meditativa muy intensa, es como que, sí, nos vamos hacia adentro, nos retiramos de los sentidos. Eso sería pratyahara, y después se empieza a practicar todo lo que es dharana, dhyana y samadhi. ¿Qué es dharana? Es concentración, básicamente, en donde acá vieron que los 8 pasos se pueden ver como pasos, pero también como ramas. Se puede practicar la concentración sin haber hecho una absorción meditativa en pratyahara. Yo puedo, sin estar en una absorción, puedo concentrarme en la llama de una vela. Entonces voy a estar haciendo un entrenamiento de dharana, pero para pasar a las siguientes fases, que es dhyana, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una vela, ¿no? Yo, cuando estoy en dharana, me concentro en una vela y voy a estar en concentración con la vela, y al principio voy a estar yéndome para cualquier lado, me va a costar un montón, voy a ir y volver, se van a venir pensamientos. Cada vez más conexión con la vela, cada vez más retirada de los sentidos, más retirada y más conexión con la vela. Llega un punto que estoy yo y está la vela. Dhyana. Se da una meditación sin esfuerzo. Y esas cosas suceden, no se practica dhyana. Dhyana sucede. Sí, dharana, dhyana y samadhi. Dhyana es algo que sucede y samadhi se da la unión. En samadhi sucede como es como la unión con el objeto meditativo. Pero bueno, todas estas cosas son más complejas de explicarlas, hay que experimentarlas. Yo no he llegado a un samadhi. Es como, nada, están ahí los Yoga Sutras, porque los Yoga Sutras es importante entender lo que aborda todo el espectro de practicantes. Aborda practicantes que están súper avanzadas en la práctica de yoga, y aborda practicantes que recién están iniciando. Entonces, hay que tener en cuenta todas las fases. Y nada, eso. Creo que lo más importante acá, ya cuando empezamos a atravesar desde pranayama en adelante,
es como seguir trabajando con asana y con estos aspectos de asana que son los más importantes a tener en cuenta, porque eso es lo que define después una práctica de asana correcta. Poder integrar estas polaridades, ¿no? Stira y Sukha, Prayatna y Saitilia, poder integrar estas. Fíjense que yoga va mucho en polos opuestos. Práctica, desapego, o sea, como que va siempre en polos opuestos. Y buscando unión. Porque después el estado de yoga es un estado de unión, en donde se integra todo. Y bueno, nada, eso. No sé si ya estamos con el tiempo para empezar a yoga y psicología o... Sí, creo que sí. Igual sepan que es importante, la próxima encuentro es el último de filosofía del yoga. Me parece que, vos decías, Arturo, que tener esta idea de recapitular como varios aspectos, como una sola integración, y ya hacer algunas preguntas también, a modo de asentar, de reafirmar el conocimiento. Y ya van a hablar los dos profes de filosofía que son Arturo y Lara. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? Yo tengo una pregunta. Sí, Yo siempre quiero hablar más, no quiero hablar más. Es que hoy estaba leyendo una cosa y no sé si la entendí. Me da un poco de vergüenza contar esto, pero lo voy a contar. No, porque hice una revisión de lo que creo que entendí, pero no sé si lo entendí. Realmente creo que quizás más de uno lo está pasando. Sucede que tengo una confusión, no sé si es que tengo una confusión, pero creo que no termino de entender el término como Atman Purusha, distinto de Prakriti. Entonces, hoy estaba leyendo la introducción del Savanapada, creo haber entendido algo. No sé si es correcto. Entonces, lo que entiendo es que Prakriti es la naturaleza, ¿verdad? Después está Purusha, que es el alma, según entiendo, como la conciencia. No sé, esperen, lo encontré acá, espera. No, espérate, porque viene de acá. Dice, a partir del Sutra 17, estaba hablando del Savanapada, Patanjali establece la relación entre Prakriti, la naturaleza, y Purusha, el alma. Entonces ahí hace como todo este desglose de la naturaleza raíz, y la Prakriti es infinita, sin atributos y diferenciada. Aquí las cualidades de la naturaleza algunas existen en perfecto equilibrio. Y empieza a hacer toda esta... Eso sería como el inicio de... ya se me que Prakriti. Purusha y Prakriti, ¿no? Prakriti la naturaleza y Purusha como el ser infinito. ¿Se acuerdan que vimos las...? Eso es a nivel universal. ¿Recuerdan los kleyas? Cuando fuimos a los kleyas. Cuando hablamos de los kleyas, si nos vamos teníamos avidya, que era la ignorancia fundamental. Eso se da a nivel universal. Hay como una ignorancia fundamental. Es como, vieron que veíamos todo el océano. Es como que al principio el océano, Prakriti, Purusha, digamos, como ese ser consciente, puro, infinito, sin límites, es como que se olvida de sí mismo y se identifica completamente con Prakriti. Ok, ahora, mi pregunta viene acá, porque en un momento dice, cuando termina de explicar todo cómo se conforma, dice, bueno, aparecen las cosas de los sentidos, ¿no? Y lo hace muy largo, entonces no lo voy a decir. Pero está todo en la página 29. Dice, este proceso de involución se da por la intervención de la inteligencia discriminadora y el serenar y reequilibrar los demás. Entonces lo que yo entiendo es que finalmente, como, claro, se da toda esta creación, ¿no es cierto?, como desde Prakriti hacia Purusha, ¿no es cierto?, pero como lo plantea como una cantidad de pasos determinados. A ver, ¿en qué página? ¿En qué página estás? ¿En la 30? La 30, sí. Igual esto viene desde antes, o sea,
esto yo ya lo había leído también en otra parte del apunte, dice como proceso de involución. Entonces yo lo que pienso en mi cabeza es que, dice, el yoga nos enseña cómo hacerlo, empezando por el nivel manifiesto más básico, nuestro propio cuerpo. Una vez que nos retiramos a nuestra propia raíz, como si fuéramos un ave que pliega sus alas, tenemos dos caminos, dice. O nos dormimos de los laureles, pero sin olvidar que los principios de la naturaleza se reactivarán causando efectos dañinos, atrapándonos en la rueda de la alegría y empezar, samsara, o logrando la unión de nuestra alma, Purusha, y su naturaleza Hablando de práctica. la reencarnación. Cuando baja el alma después. No, o sea, yo no lo llevo a ese lugar, lo llevo más bien como al pensar que quizás como el hecho de decir, ok, Prakriti, porque también dice en otro momento como Prakriti es cambiante, es, No, me parece me que imagino cuando- como el... Como que vos cuando trascendés tenés dos lugares para ir. Como que si despertás, cortás con la rueda del samsara y si no, seguís en la rueda del samsara. Claro. Va Sí, por la rueda así. la rueda del samsara es como la identificación, es el olvido de la naturaleza infinita. Entonces es como el proceso de involución, a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, es como que es una integración de capas del ser, es una integración de capas y ahí lo que se va haciendo a través de las diferentes capas, la capa física, la capa pránica, la capa de mente, emoción, nos vamos acercando cada vez más a Atman. Que Atman es la parte infinita, pero individualizada, por así decirlo. Es nuestra naturaleza que es infinita, que tiene todas las características de Purusha. Como si hubieran agarrado un pedacito Claro, de toda la Claro. esencia espiritual y lo es como una chispa. Como puesta Como con una su propio. estrella. Agarrar del infinito una estrella. Sí, eso es lo que estaba tratando de decir, que al final como hay una parte donde dice, que no la estoy encontrando ahora, pero no importa, dice como que Patanjali finalmente lo que dice es que hay que desvincular como a la natural, o como a Prakriti de Purusha. Entonces yo en mi cabeza lo que pensé fue como, ok, ¿por qué plantea esto? Digo, porque supuestamente Sí. Purusha es inalterable y eterna, ¿no es cierto? Porque eso dice ahí. Sí. Y por otro lado está Prakriti, que es cambiante y modificable por las gunas y bla, bla, bla. Entonces, lo que yo dije fue como, ok, entonces, claro, básicamente Purusha vendría como a ser parte de Prakriti, pero no justamente eso, como una estrellita, ¿no es cierto? Como una energía que está por ahí, pero no forma parte del caos que puede llegar a, digo, caos como... Es que lo que pasa es que no hay que desvincular nada, digamos. O sea, ahí hay traducciones. Son, Claro, al revés, Purusha es el todo espiritual y energético y Prakriti, que es la naturaleza, está dentro de eso, no es que no está. Pero puedes Son todo parte conectarse. de lo mismo, lo que pasa es que, ¿qué es lo que plantea él? Cuando nos identificamos solo con el cuerpo, solo con los pensamientos, solo con la emoción, ahí nos estamos perdiendo ese todo que en realidad envuelve todo lo demás. Es como, no sé si te estoy Pero no, haciendo como sentido. conectarse. Él lo plantea un poco dualista, pero en realidad no sé si es tan dualista, o sea, si es como una cosa es más espiritual y la otra es más tangible, pero están relacionadas, no es que no. ¿No se refiere a esto que me explicabas de cuando llegas como a cierto estado, o sea, como que ya no ves el termo, digamos, que sería Prakriti, sino que ya directamente percibís lo de Purusha que está en el termo, que era Prakriti antes, digamos, como que ya no ves termo, digamos, directamente ves la esencia de lo que era, que es parte de Purusha, digamos. Como que dejas de percibir Prakriti, se referirá a eso con esa separación. sí, lo que tenemos que tener en cuenta acá que todas estas cuestiones son como guías, son como postes de señalización y hay un montón de autores y realmente es como llegar a ese punto, ya atravesar, por ejemplo, de lo que es en los kleyas que veíamos, ya se me mezcló todo, pero llega momentos en donde
la absorción meditativa se tiene que dar para comprender y a veces no se puede explicar tanto lo que se vio ahí, lo que se comprendió. Hay cosas que ya... Y con el fin de dividirlo, porque en su origen era dualista, ¿no? Esta filosofía. Una cosa es una cosa y la otra no es esto. Pero después hay muchos autores del yoga que lo interpretan de otra manera. Hay un montón de autores y está bueno. Por ejemplo, el libro de Germán Garro tiene los Yoga Sutras descritos por 9 autores diferentes y a veces son muy diferentes las interpretaciones del sutra. Imagínense que son 196 aforismos interpretados por un montón de personas. Y ahí hay que ver. Lo que pasa es que ya estamos entrando en cuestiones. No olvidemos que aborda todo el espectro de practicantes. Es como que si yo estuve 30 años practicando yoga, tuve absorciones meditativas muy, muy profundas, ¿cómo voy a comprender los Yoga Sutras? Capaz que lo comprendo de forma completamente distinta. ¿Entienden? O sea, es como... Estos son como... Che, bueno, te tiro ahí un par de... Sí, como invitaciones a que cada quien haga uno de esos, no me acuerdo cuál era, que es conocerse a sí mismo. Exactamente. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Los llama y niyama. Sí. Conocerse a sí mismo. Sí, es que es eso, tal cual. Y eso es como que son las cosas más palpables que tenemos. Eso nos va llevando cada vez más silencio y a comprensiones también cada vez más profundas de nosotros mismos, de la naturaleza. Es como que esas aguas se van volviendo cada vez más cristalinas. Se puede ver el fondo mucho más claro y al mismo tiempo me puedo ver mi propio reflejo mucho más claro, pero tiene que haber silencio para que esto pueda darse. Eso es lo que nos dicen. Si hay mucho ruido, es como que la interpretación, yo voy a leer un libro con mucho ruido en mi mente y no lo voy a entender. Lo voy a interpretar mal. Eso pasa mucho. Sí, sí. Estaría bueno. Yo creo que también tiene que ver como con algunas confusiones que se me dan como de palabras directamente, como de términos, como que eventualmente se utilizan términos de formas que no utilizaríamos en otros lugares. Tipo, no sé, en un momento yo igual estaba muy confundiendo alma con mente, ¿entendés? Como, después sí, claro, no, mente y alma no, acá no, tipo, el alma, ¿existe el alma? No lo sabemos. Como me voy con la rama me digo, claro, tipo, no sé, soy como, porque entonces como que igual es claro, como que de pronto lees una cosa y se repite tanto igual a veces como que termina generando confusión, pero acá encontré lo que había escrito, estaba en otra hoja, y lo voy a decir para que se Dale. Pero mi interpretación fue, es necesario desvincular, porque esto lo decía acá, lo juro, es necesario desvincular el contacto de la naturaleza con el alma, con Prakriti. Pues la primera está sujeta a cambios y modificaciones, mientras que el alma es eterna e inalterable, salvo cuando la inteligencia, o sea, la inteligencia no discriminatoria, logra confundir al que ve y la contamina. Uh-huh. A mí, primero, ahí, o sea, como que a veces a mí hay personas que conectan más con ciertas palabras, personas que conectan con otras, ¿no? Y por eso hay diferentes autores y personas que conectan con un autor, con otro. A mí la palabra desvincular es como integrar. Se integra la naturaleza de Purusha olvidada, la naturaleza infinita. Eso es lo que busca todo yoga, recordar lo que esa parte nuestra, esa naturaleza infinita que no tiene miedos, que no tiene miedo de no llegar a fin de mes. O sea, recordar esa parte. Entonces es como... Si no tenés sueldo, no tenés miedo, no llegar a fin de mes, por más espiritual que seas. ¿Cómo? Si no tenés un sueldo, tenés miedo a llegar a fin de Tampoco mes. vas a vivir en el aire, Claro, No, sí, no se trata de eso, pero lo que pasa es que a veces podés ser millonario y tener miedo de no llegar a fin de mes, ¿entienden? O sea, se trata de un miedo más raíz y de una confusión con esa ola que nace y muere, cuando en realidad tenemos la parte infinita que no nace y no muere. Que no es una ola que... Eso es modificar. Estamos identificados con una ola que somos un cuerpo que va a nacer y que se va a morir. Pero somos más que eso. Eso es lo que nos dicen los Yoga Sutras. A lo que iba yo cuando decía lo de la estrellita, ¿entendés? Como que, sí, yo soy parte de todo esto, digo, de no llegar a fin de mes, de que mi cuerpo tiene que comer, bla, bla, bla.
pero por otro lado también soy esta esencia. Y es como esto mismo de no identificarte con eso. Eso es lo que entendí yo, digo, como decir, ok, sí, eso es parte de mi existir en este plano y en esta realidad mundana, como encarnada. Ahí va. Lo que pasa es que en el proceso del recordar lo otro, hay un proceso en que yo me tengo que poder desidentificar de Prakriti para poder ir más profundo. Ajá. Y ahí va lo de la involución un poco, ¿no? Digo, existe una involución de Prakriti, pero ¿qué es lo que pasa? Yo cuando vuelvo atrás, después vuelvo a Prakriti. Y ahora la interpretación del mundo es diferente y hay menos sufrimiento. Entro, toco el conocimiento profundo, vuelvo a Prakriti y ya no me da tanto miedo lo que antes me da miedo. Entonces, es como eso, vale mucho la pena, merece mucho la pena conectar con esa parte infinita, eterna, que es sin miedo, o sea, como que es una parte nuestra que hemos olvidado, digamos. Entonces, nada, estamos viendo en 45 minutos algo que es muy complejo, son muchos libros, pero bueno. No meditativo, digamos, la reflexión de los sentidos es desconectarse o desvincularse de... Claro. Claro, por eso yo cuando leí eso de que dice que el yoga es como que nos permite involucionar hacia ese lugar, me lo tomo desde ahí, como que digo, ok, el cuerpo es lo más simple, ¿no? Como lo mismo que las asanas y los pasos de Patanjali, como a través del cuerpo inicias tu práctica, pero vas yendo para atrás y te vas metiendo cada vez más profundo hasta poder llegar a ese nivel como de reconexión para, como decís vos, dar tu después volver y entrar como en esa dinámica. Claro. ¿Lo escucharon a Sadhguru? Sí. Bueno, como que Sadhguru usa mucho la palabra involucionar, porque él dice, todos buscan evolucionar, todos buscan evolucionar, yo busco involucionar. Claro. Como que busco ir cada vez, sacarme como cada vez más, ¿no? Y dice, hay dos, o sea, la gente puede elegir como dos caminos. Uno puede elegir evolucionar y es un camino, digamos, espiritual y te lleva al mismo punto, o puede elegir involucionar y también llegar al mismo lugar a través de esa manera, digamos. Sí, es como más fuerte. Sí, es darle la vuelta. Y esto también importante es con qué autor conecto, con qué palabra conecto, qué palabra le tengo. ¿Con qué interpretación de la voz? Yo, perdón, sí, quería agregar ahí, con respecto a lo que dijiste vos, no sé cómo se llama, de rehabilitación. Vos. Con respecto a esto de si tengo hambre o no llego a fin de mes, eso es una verdad. O sea, no podemos, es algo que muchas veces se olvida, para que la humanidad se ilumine, hay cosas que son necesarias. Por eso ahí entra la solidaridad y la responsabilidad social, que son parte del movimiento del yoga también. O sea, muchas veces va a ver que hay muchas salas, casi todas las salas, se preocupan por lo que sucede en la sociedad, porque eso es parte, porque para que todos podamos, claramente hay necesidades que necesitan ser cubiertas. En eso también mucha compasión, porque si yo estoy pasando un momento en el que a lo mejor practico, pero también estoy pasando que no llego a fin de mes, y bueno, compasión porque la realidad del cuerpo, la realidad de la existencia también existe, y bueno, una herramienta para transitar ese momento en que está, pero también compasión porque bueno, sucede la frustración, el enojo, la angustia, qué sé yo, cuando se quema todo el sur, cuando se quema toda la sierra, angustia, enojo, frustración, son parte. Soy un ser espiritual que se enoja, y eso validarlo también, y la compasión ahí. Son todas realidades que conviven, como que una cosa, por eso te decía Belu, como que no siento que sea separar, sino como ir un poco más adentro, y que eso nos sirva para salir. Esto es un proceso de integrar la otra parte, la parte olvidada. Integrar es una palabra hermosa. Porque pero igual integrarse, o sea, semánticamente. Yoga es unión. Integrar igual, digo, yoga es unión. Debajo, separando cosas, porque al final, si tenés que unir, es porque hay cosas que están desunidas. Entonces, como que. Sí, claramente desde la idea que te paras a decirlo, pero. Vamos a hacer cambio de materia porque vamos a estar muchos cambios. Para respetar el que toma el taller por aparte. Sí, esto da para rato, chiquis.
apasiono.